Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio, Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica.
días, Costa Rica. Su servidor Marlon Méndez le saluda hoy, martes 29 de julio del 2025. Bienvenidos a su programa Contacto Comunal, que se transmite de lunes a sábado de 11 a mediodía. Dándole gracias a Dios por el don de la vida, el trabajo, la salud. El agradecimiento ya a nuestro compañero Andy Torres en cabina y a Rebeca Navarrete en controles. Así que muchas gracias por compartir este martes, un día oscuro, bueno, con un tema un poco complicado con el tiempo, ¿verdad? Así que gracias por estar en compañía nuestra. Hemos estado tratando de hacer contacto con don Manuel Salinas. Me indica Andy, ya se pudo conectar don Manuel, tiene problemas ahí Yo creo que, con la aplicación. Ah, bueno, ahí lo veo ya. ok, ok. Hola, don Manuel, ¿me escucha? Buenos días. Buenos días, don Marlon. Ahí tiene problemillas con el audio, Manuel. Es que me ha conectado por el teléfono, pero no se quiere ir. Bueno, mientras don Manuel ahí se termina de acomodar para hablar de un tema tan importante como es el tema de la vivienda en Costa Rica, recordarles que para el próximo viernes 8 de agosto estaremos desde la Guásima con la apertura de la parada ecotecnológica y con la gente del Liceo de Guásima, haciendo una alianza estratégica con esa institución, celebrando los 25 años. Ahí va a estar la gente de la Asociación de Desarrollo, va a estar la gente de seguridad, tratando de darle la apertura a esa parada para bienestar de todo ese estudiante y toda la gente que la utiliza. Y ahora sí, estamos, don Manuel, para que me hable ahí. Ya estamos. Tuve que apagar el teléfono. Es que no me daba el micrófono del teléfono, entonces No, corrí con la no le computadora. escucho todavía. Vamos a ¿Todavía no ver me escucha? lo Corrí para que. ver. Vamos a ver, hábleme por ahí, a ver. De ahí, no me dice Ahora nada. sí, ahora sí lo oigo, Manuel, buenos Ok, días. ok. Es que tenía problemas con el teléfono, que me ha conectado inicialmente. Pero No se bueno, ya estamos, preocupe, que es lo ya estamos en importante. vivo para todo el país, así que bienvenido a su programa Contacto Comunal y toda una escuela, ¿verdad, don Manuel? En el tema de la vivienda, usted, Pues más o menos, encargado del foro, algo hemos vivido eso. algo vivido, es Sí. encargado del foro de vivienda a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, tal vez para iniciar con el programa, porque el tema de la vivienda es un tema que nos compete ya a toda la gente en general, ¿verdad? Desde que nacemos, pues andamos buscando dónde refugiarnos, ¿verdad? Y tal vez que usted nos cuente un poquito de la experiencia que ha tenido desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y lógicamente actualizar en estos tiempos qué tan fácil o qué tan difícil es poder tener una vivienda en estos tiempos, don Manuel. Mire, bueno, en estos tiempos es complicadillo, ¿verdad? Porque la tramitología es bastante extensa y a veces hasta medio caprichosa, ¿verdad? Nosotros, entre las cosas que decimos que el sistema es perverso porque lamentablemente este sistema no tiene grises, es blanco o es negro. Tiene un monto máximo para calificar y si te pasas 10 pesos de ese monto ya no calificaste en el artículo 59. Pero bueno, para los oyentes y televidentes, muy buenos días. En realidad, el tema de vivienda es un tema bastante complicado, al grado de que por lo menos en las últimas tres campañas, los políticos no han querido comprometerse en el tema y lo han soslayado porque a pesar de que la gente en los grupos de vivienda son una población muy activa, muy, digamos, apasionada, y cuando apoyan, a veces prefieren dejarlo de lado porque los compromisos luego, pues la gente se los va a restregar en la cara y entonces prefieren no comprometerse. Pues ustedes revisan este gobierno en su campaña,
de vivienda lo que tiene es un parrafito básicamente, y entonces nada de lo que hagan están incumpliendo porque no se comprometieron a nada, ¿verdad? En cuanto a la experiencia, viene desde hace un rato, desde el 79 que iniciamos con un grupo que se denominó Nietos de Carazo, allá por la 15 de septiembre, en donde se dio una invasión al frente de la escuela, y les diría que fue una invasión por una cuestión casuística más bien, porque un familiar de la familia que vivía al lado del celote, bueno, ya eran bastantes los que vivían ahí, entonces al final decidieron hacer un ranchito pegado a la pared de la casa dentro del celote, y eso como que le dio pie para que un montón de gente más llegara luego y se hiciera una invasión. Ahí arranca el grupo Nietos de Carazo por una cuestión no planeada, ¿verdad? Y a partir de ahí pues comienza toda una odisea en el tema de vivienda, porque el grupo de Nietos de Carazo, a diferencia de los grupos que se daban en ese tiempo, que se metían en un terreno, ojalá del Estado, porque el Estado siempre ha sido muy inoperante, y entonces se quedaban ahí quedititos, escondidos. El grupo Nietos de Carazo no, se metió ahí y comenzó a levantar la voz para buscar una solución. Y de hecho que en 14 meses se tuvo una solución, tal vez no completa, pero sí solución al fin. Entonces, de De ahí ahí, en adelante, de ahí en adelante empezaron a surgir diferentes asentamientos o precarios en el área metropolitana, más o menos así se empezó a expandir ese modelo. pues sí, con una situación especial. Digamos, en ese tiempo, quien se encargaba del tema de vivienda era básicamente el INBU, ¿verdad? No estaba el sistema financiero todavía, porque eso se crea en, en la siguiente administración. Este, Se dio una situación donde el INBU se quedó, se financió. Entonces, desde el grupo de Nietos de Carazo, se buscaron los demás grupos que habían en lo que era, digamos, el área de San José, para crear un organismo ahí para poder presionar para buscar presupuesto. Incluso se creó una comisión legislativa para ese efecto y hicimos toda una serie de movimientos, y entonces se creó una organización que comenzó a generar en ese sentido. Esa organización se llamó Frente Democrático de la Vivienda, que eso fue, digamos, apoyado y auspiciado por el diputado Guido Granados, que pues nos ayudó un montón en esa parte, ¿verdad? Y de una u otra forma él se echó al hombro el tema. Incluso pues tuvo sus pagos, digamos, que tuvo que hacer en la vida política, porque Guido estuvo listo para ser presidente de la Asamblea Legislativa, sin embargo, por el movimiento, que fue un movimiento muy beligerante, pues al final de cuentas no lo quisieron elegir. Pero bueno, eso es parte de toda la historia, ¿verdad? Una historia demasiado larga, muy rica, con montones de cosas y con mucha gente, o poca gente ya, para decirlo mejor, que tiene muchas cosas que decir. De gente que de ese tiempo que ya quedamos muy pocos. El INBU en realidad ha realizado una cantidad importante de proyectos a nivel del área metropolitana o también en la zona rural, don Manuel. Sí, también en zonas rurales realizó en su momento, porque antes de entrar en funcionamiento el Bambi, era el INBU el que hacía los proyectos. Ahora, hay un tema que es importante ahí. En ese tiempo no había tanta presión por el tema de vivienda. Es decir, todavía se daba la oferta de gobierno, en donde el INBU hacía proyectos y una vez construidos los entregaba a familias. Y se dieron casos interesantes. Por ejemplo, cuando se hizo Curú y Corobó, mucha gente pobre fue a verlo, pero decían que era muy largo y entonces no agarraban las casas. Evidentemente al final siempre se llenaron, ¿verdad? Porque era pues, bastante gente la que necesitaba, y había gente con mejores posibilidades de trasladarse. Pero eso ahora no se da, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, cuando nace Rincón Grande de Pavas, que se supone que era una zona alejada de San José, del centro, aquí se pobló, y se pobló en precario, ¿verdad? Se pobló en precario. Entonces la necesidad ya daba más fuerza como para poder asumir, digamos, una vivienda en cualquier parte
de la meseta central que se diera. Es más, de hecho, en un momento dado, mucha gente se trasladó a zonas rurales para tener su vivienda. Eso no siempre dio el mejor resultado, pero se dio. Pero el modelo era muy interesante porque vamos a ver, el INBU decía, bueno, aquí hay un lote, aquí caben 100 casas, voy a construirlas con recursos públicos, así sería más o menos, Sí, y esas 100 familias yo las escojo o quién las escogía para poder habitar esas casas. el INBU a través de algunos mecanismos, por ejemplo, gente que había solicitado, asociaciones que tenían algún ligamen ahí, digamos, habían varios mecanismos para escoger la gente. Y muchas veces la gente simplemente se daba cuenta y llegaba a solicitar al INBU y el INBU le daba la casa. ¿Y por qué cambió el modelo, don Manuel? O sea, ¿en qué momento se quebró ese esquema de decir, no, vamos a quedar pobres porque estamos haciendo y haciendo y no hay plata? Van bien, el tema es que el INBU comenzó a tener problemas financieros. Incluso si usted se da cuenta, el último proyecto que el INBU hace, digamos, con parte de la construcción, es el de Nietos de Carazo, que se hizo una cosa que se llamó núcleo húmedo, en donde se daba las paredes, el techo, el baño y la cocina más o menos terminados, pero el resto no. El resto tenía que poner la gente, lo que eran pisos, electricidad, ventanas, puertas, eso lo hacía la gente con un préstamo que el INBU les hacía en ese momento, que incluso era un préstamo, si se ve ahora, sería ridículo, porque era un préstamo de 7,000 y algo de colones, no, sí, para hacer las puertas, las ventanas, electricidad, piso y divisiones. Y esos 7,000, que ¿cómo los paga por mes ahí? Los Abonos pagaban de por 100 mes, sí, sí, los pagaban por mes la gente, conjuntamente con la otra parte, ¿verdad? El lote y la casa, que eran pues pagos bastante livianos, aunque en ese tiempo eran fuertes, porque en ese tiempo, por ejemplo, un peón ganaba, qué sé yo, 2,000 pesos al mes y tenía que pagar esa casa, que tampoco eran cuotas muy altas, pero se iba un porcentaje alto del presupuesto familiar. Ah, pregunta, todos estos asentamientos, los Guidos, la Carpio, Rincón Grande, el Purral, los Cuadros, ¿surgieron bajo ese mismo modelo? ¿O cómo hizo esa gente para financiarse? ¿O se metieron ahí? ¿Quién les ayudó? ¿Les donaron material? ¿Hicieron préstamos? ¿Cómo fue evolucionando todos esos asentamientos que ya ahora prácticamente son ciudadelas? sí, bueno, cada uno tuvo distintos momentos y distintas etapas y formas. Vamos a ver, los Guido se hace una invasión. Esa era una finca que supuestamente el INBU desarrollaría en algún momento y ya tenía diseño sitio y una serie de cosas. Como no había mucha respuesta, los frentes, en ese momento habían dos frentes, el Frente Democrático de la Vivienda y el Frente Costarricense de la Vivienda, invadieron con las familias, uno por el lado de Patarraya y el otro por el lado de San Miguel. Ya una vez sentados ahí, pues se comenzó a tener alguna injerencia con el Ministerio de Vivienda y las instituciones de ese momento, y se lograron algunos avances. Se logró hacer la calle, se logró meter la luz, se logró meter el agua, y posteriormente llegamos al tema que ya pues tenía esa parte y no teníamos la vivienda. En ese momento estaba funcionando lo que se llamaba la Comisión Especial de Vivienda, que era una comisión que funcionaba con los recursos de Bambi, pero no con la tramitología de Bambi, sino que dependía directamente del ministro. Y entonces se logró negociar con esa misma plata, todavía sin contar con el bono como tal, las casas,
y a través del ministerio, a través del ministro Zumbado, se negociaron las casas y comenzaron a construir. En ese momento con algunas cuadrillas que se contrataban y luego el contrato de los materiales, inicialmente se comenzó con lo que era la parte de prefa, la parte gris, y luego se comenzó a trabajar con algunos proveedores para el resto de materiales y así se fue desarrollando. Ya después entró plenamente el bono y entonces comenzó a variar un poco todo el proceso. Había un modelo de casa única con materiales, o sea, vamos a ver, porque me parece interesante que a la gente hay que darle la ayuda, pero no toda, ¿verdad? Si yo te digo, mira, aquí está el caparazón, y ahí por lo menos está el caparazón, vaya pulsela usted y ya usted que se va, si le mete piso cerámica, si le mete iluminación X o Y, o sea, ese modelo me parece muy práctico, o sea, porque no todo el peso y la carga para llave en mano, ¿verdad? Como era lo que popularmente se hacía antes, tome, métase a su casa y ya nada más amuéblela y viva. Ese modelo se quebró por lo mismo. Vamos a ver, es que lamentablemente hay un tema que a veces no es ¿cómo diríamos? Tan bueno decirlo, pero lamentablemente el Estado es poco eh, ágil en ese tipo de procesos. Eh, Se dio un momento en que se estuvo pensando en autoconstrucción y efectivamente se trató de hacer. En Nietos de Carazo, por ejemplo, se comenzó un programa con INBU donde el INBU iba a dar los materiales y la gente construía. Efectivamente se arrancamos con una casa y pues tuvimos problemas con el suministro de materiales. Y llegó el momento en que lo único que teníamos era block y entonces para que las cuadrillas que hacíamos nosotros pudieran tener algo que hacer, los poníamos a mover el block de un lado para otro porque el tractor iba a pasar, porque todavía estaba trabajando en la parte de urbanización. Y al final no hubo forma. Entonces fue cuando se adoptó hacer lo que llamábamos eso, el núcleo húmedo, que fue a través de trabajadores que contrataba el mismo INBU. Y la gente lo que hacía después, sí, ya con los materiales del INBU, que era con ese préstamo de 7.500, era un monto que se daba, aunque no se le daba la plata a la gente, se le daba en materiales, la gente iba haciendo lo que era lo demás, digamos, los pisos, las puertas, techo, ese tipo, no, el techo se lo daban, pisos, puertas, ventanas, eléctrico, pintura, si se alcanzaba, pero más o menos alcanzaba para todo eso en ese momento. Pero luego se quebró eso precisamente por la inoperancia de las instituciones. Y entonces entramos, digamos, ya a un proceso diferente en donde, por ejemplo, lo que se llamaban promesas de Carazo y otros grupos, lo que recibieron del INBU fue el lote con servicios y que de ahí la gente iba pues, surgiendo. Nada más se le daba el lote con el agua y la luz previstas, no se las metía. Y la gente luego con un préstamo que el INBU le hacía, hacían una bodeguita y de ahí comenzaban su propia construcción. Eso fue en varias urbanizaciones que hicieron, como fue Bribri, en Rincón Grande de Pavas, Humará en San Sebastián, Garavito en León 13 y para la otra, Dos Cercas en Desamparados. No me acuerdo si había otra, pero creo que eran 5. En donde se trabajó ese sistema de lotes con servicio. Ya no se daba nada de construcción. Y ahí fue donde el INBU pues comenzó con su debacle, ¿verdad? Y se cambió totalmente el sistema. Ahora, ¿por qué se creó el banco hipotecario? Entonces, desplazar, Cario, bueno, desplazar no, porque ahí está el INBU, sigue estando dentro de la estructura y con sus empleados, pero se creó el banco hipotecario de la vivienda, ¿con qué fin? bueno, con el fin de atacar directamente el problema de vivienda. Recuerde que el INBU es vivienda y urbanismo, se nos fue. Ahí está, ahí estás bien. No hay problema, siga, don Luis.
Eh, Don Luis, don Don Manuel. Manuel, es que, qué jodido, hay un señor ahí que llame, 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 entonces Sí, sí, pero tranquilo, no, no, nada más, ahí suena, pero se oye bien usted, don Manuel. ok, ok, ok. Este, recuerde que el INBU es vivienda y urbanismo. Este, la parte de vivienda comenzó como a debilitarse y entonces ya la respuesta que se daba no era la adecuada. Precisamente por eso en la campaña de Oscar Arias se comenzó a trabajar el tema de vivienda, se comenzó a darle más importancia al tema de vivienda y ahí es donde efectivamente se logra que se plantee el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y que al final viene a crear el INBU. Ok. Entonces quiere decir que el Banco Hipotecario de la Vivienda se dedica a prestar, así es, ¿verdad? A No, prestar, no, no a no, prestar, entonces, ¿qué es lo no, que no. hace? ¿Cuál es la función? A Vamos a regular. ver, vamos a ver. Eh, el bono, como le decía hace un rato que estuvimos conversando, no nace gratuito, el bono. El bono nace teniendo la familia la obligación de reintegrar el principal, no tenía intereses, pero sí había que reintegrar el principal, digamos, el monto que se daba era un préstamo. Como vivienda se convirtió en una fuerza para efecto electoral, en la campaña siguiente, la que nos estuvo don Rafael Ángel, él ofreció el bono regalado, el bono gratuito, y pues ganó y efectivamente se convirtió en bono gratuito. Lo que se da gratuito es el subsidio en sí, ¿verdad? El bono. Nada más la familia paga algunas cosas como los gastos de formalización y algunas cosas, permisos de construcción, cosas mínimas. Y la casa se le da regalada, digámoslo así. Eso porque hay una ayuda que se da de parte de un impuesto del 5% de las planillas de los patrones que alimentan al Bambi. Ese 5% se recoge en FODESAF y FODESAF distribuye entre varias instituciones. Al Bambi le toca un 18.7% de ese fondo que se crea y eso es lo que da el subsidio de vivienda. Entonces el Bambi lo que hace es financiar los proyectos, pero no los construye directamente el Bambi de ninguna manera, sino que lo hace a través de ventanillas, que son las entidades financieras como Mutual Alajuela, MUCAP, Copenae, varias cooperativas y algunos bancos. Y a través de ellos se contacta con los desarrolladores y ese contacto es el que produce el proyecto de vivienda. Es importante que a veces la gente no tiene la idea de cómo nace el proyecto de vivienda, ¿no? Tradicionalmente, el proyecto de vivienda nace de un grupo de gente de cualquier barrio que se organizan para buscar solución a su problema. Ellos tradicionalmente buscan una finca. Cuando encuentran la finca, se busca un desarrollador. El desarrollador le hace un estudio previo a la finca a ver si es factible para desarrollar. Cuando se ve que sí, entonces se busca una entidad financiera y a través de ahí comienza el proceso. Ya al Bambi, cuando le llegan, ya le llegan con un proyecto más aterrizado, ya con buenas posibilidades. Y una vez que pasa toda la tramitología, que es bastante larga, eso va al Bambi, la empresa se lo da a la entidad financiera, la entidad financiera le hace la revisión, activa ahí, a ver qué falta, que está bien, que está mal y todo eso. Y ya una vez que ellos lo aprueban, se lo pasan al Bambi. El Bambi lo vuelve a revisar y ya el FOSUBI. Y de FOSUBI pasa a junta directiva. La junta directiva aprueba y a partir de ahí el Bambi comienza a poner recursos. Antes de eso, el Bambi no da un solo 5. Es decir, la maduración del proyecto, que es lo que llamamos nosotros el proceso que se da en la tramitología, la hace el desarrollador
por cuenta y riesgo propio, ¿verdad? Entonces, así es Don como Manuel, ahí funciona. fue donde nacieron estos sopilotes de la vivienda, que, digamos, Efectivamente. porque vamos a ver, usted me acaba de decir, organicémonos un grupo de personas, formamos un comité, empezamos a pedir cuotas y cuotas y cuotas y se desapareció la plata. Entonces, vamos a ver, el sistema lo permite, pero lo ideal sería que lo haga una asociación de desarrollo con cédula jurídica o cómo funcionaría mejor para dar transparencia y claridad y que esa gente de X zona se vea beneficiada con su vivienda. Mire, yo creo, incluso nosotros estuvimos planteando una reforma a la ley y precisamente planteamos eso, que para poder desarrollar un proyecto de vivienda se hicieran asociaciones ya fuera por la ley 3859 o por la ley 218, para que hubiera una responsabilidad y además de que esas instituciones, esas asociaciones tuvieran que inscribirse tanto en el MEI, como se decía inicialmente en algún momento, como en el mismo Bambi, para que hubiera un control, porque lamentablemente el sistema no es así como muy conocido, ¿verdad? La tramitología es muy larga y la gente supone que nos metemos en un proyecto y ya a los 3 meses ya tenemos las casas, y no es cierto, ¿verdad? El proceso de maduración se supone que el tiempo mínimo son año y 8 meses. Sin embargo, eso siempre se va a más de 2 años. Por eso es que se ha vuelto muy complejo. Entonces, esa complejidad hace que mucha gente se aproveche. Y le cuento que no es mucha ni poca, pero sí una buena cantidad, en donde plantean que van a hacer un proyecto de vivienda, le engañan a la gente, incluso muchas veces hasta lo llevan a terrenos y todo eso, y comienzan a pedir cuotas de gastos propiamente del proyecto. Uh -huh. Un tema que es un tema de discusión que hemos tenido, y es que efectivamente, digamos que cuando yo me organizo en una asociación y estoy haciendo la tramitología, es necesario que la gente apoye esa tramitología. Entonces la asociación como tal puede poner una cuota de gastos de administración, que en algunos casos, digamos, la asociación cuando está bien organizada, cobra entre 1.000 y 2.000 colones de eso, por lo menos en esa parte. Después viene otra parte que ahora se la cuento. Y comienzan a hacer las gestiones, a ir al Bambi, a buscar el desarrollador y todo eso. Y eso está bien, hasta ahí está bien. El problema es cuando, por ejemplo, hemos encontrado, hay un señor allá en la zona atlántica que plantea un proyecto. De entrada le cobra a la familia 45.000 colones. No sabemos por qué, porque eso no existe. Luego le cobra 30.000 colones, que son gastos de capacitación, que eso tampoco existe. Y después le cobra a la gente, sin tener absolutamente nada hecho, los gastos de formalización, que muchas veces pide 350.000 pesos, que eso no es cierto. Los gastos de formalización se dan al final del proyecto, cuando ya se les va a entregar las casas a las familias. Entonces, cuando se dan esas cosas, hay que tener claro, eso es una estafa. Esa gente recoge y una vez que recoge cierto monto se desaparece. Y eso ha pasado bastante. Incluso en este momento anda un grupo de gente tratando de hacer una demanda formal contra una organización que durante muchísimo tiempo les ha estado cobrando, ofreciéndoles casas que no van por el sistema financiero, sino casas que ellos van a comprar y les van a dar por 150.000 pesos. Entonces, efectivamente, digamos, el tema de una u otra forma se presta para que salgan estos estafadores, como los gavilanes ¿cómo se llaman? De las licencias, que a veces se llevan entre las patas de la gente, y aquí sucede lo mismo. Engañan a la gente y como es un tema tan difícil, tan complicado, la gente se ilusiona. Y a veces uno se encuentra gente que uno le dice, no, mire, es una estafa, sálgase de ahí. Dice, ah, no, yo no me salgo porque pierdo la casa. No tiene ninguna casa, no hay ninguna garantía. Entonces, efectivamente, bueno, el que acuña la frase de sopilotes de vivienda es don Helio Fallas, sobre todo por un tema ahí de pleito que tenía con un desarrollador.
pero sí, sí, efectivamente hay eso. Pero le pregunto, Manuel, vamos a para entender, pongamos un ejemplo, Guasima de la Juela, digamos, por poner un ejemplo, hay un señor que tiene una finca grande, ¿verdad? Eh, Planita para construir 100 viviendas. Él dice, sí, sí les voy a ceder ese terreno para que vivan 100 familias en mi terreno. Eh, ¿Qué pasa con el tema del plan regulador? Si puede haber mucho interés, porque para nadie es un secreto que y usted que ha vivido los 50 años y ha visto todo tipo de construcciones en ríos, en montañas, en cualquier lugar, la gente lo que ocupa es vivir y hacer su vida en esos terrenos. El plan regulador tiene que ir de la mano con toda esta estrategia también, porque estás construyendo bajo un manto acuífero, porque estás construyendo una zona industrial y muchas municipalidades en el país ni siquiera tienen ese plan regulador, entonces es todavía un poco más complicado, o sea, puede haber voluntad, pero también tiene que haber esa comunicación entre municipalidades, asociaciones, comités, gente, etcétera, etcétera. Mira, hay varias cosas ahí dentro de eso. Eh, a partir de don Rosendo Pujol, de la administración de Luis Guillermo Solís, se comienza a plantear de que los proyectos de vivienda no se pueden hacer a más de 2 kilómetros de los centros de población. Evidentemente eso tiene una importancia real porque eso significa que la gente va a tener mejores servicios. Sin embargo, por otro lado significa que el costo del terreno va a ser más alto. Entre más cerca esté el centro de población, más alto es el costo del terreno. Ese es un tema que siempre lo discutimos. Nosotros estábamos totalmente de acuerdo en que debe ser entre mejor las condiciones, pues mejor para la familia. Pero había que ver si el sistema estaba dispuesto a asumir el costo que eso daba. En la otra parte del plan regulador, ahí, por ejemplo, le voy a poner Alajuela, Cantón Central, es complicadísimo, porque el plan regulador es extremadamente limitante y los terrenos para habitación, sobre todo en lo que es alta concentración, son muy escasos y los pocos que se dan fuera de lo que es el área comercial, digamos, la área de influencia comercial y de servicios. Entonces, ahí cuesta mucho que un proyecto de vivienda se pueda sacar. Lamentablemente, los planes reguladores creo que no están realmente aterrizados. Le contaba el problema que tenemos en Limón, un terreno que reúne muchísimas condiciones, es ideal para un proyecto de vivienda. A alguien cuando estaba haciendo el plan regulador se le ocurrió decir que era un bosque primario y realmente no es un bosque primario. Eh, ahí digamos que afectaron el dueño del terreno porque lo único que le permite es una casa por hectárea. No puede meter alta densidad en ese terreno, que el uso de suelo indica eso, que es una zona protegida por ser un bosque y que lo único que permite es eso como para tener cuidado del terreno. Eh, cuando tenemos esa limitante, pues hay que ir buscando alejarse del centro, alejarse de las zonas estas. Y muchos planes reguladores no están efectivamente de acuerdo con su territorio. Y si no, véalo usted todo el pleito que se generó en Pérez Celedón por el plan regulador, que todavía no han Claro, terminado de definirlo. Todavía no han terminado de definirlo. Ahora, ahí se hablan muchas cosas. Se hablan que eso es una directriz mundial que hay de dejar una parte del, del, del terreno del país para protección por la cuestión esta ecológica. Pero bueno, ahí creo que hay mucha tela que cortar todavía para definir. Entonces, muchas veces los planes reguladores se convierten en verdaderas trampas para que se puedan desarrollar proyectos y en zonas que realmente no deberían estar restringidas.
no hay claridad, digamos, en cuanto al plan en sí. Iba a consultar, Manuel, el Foro Nacional de Vivienda, me imagino ahora que vienen una nueva legislación, un nuevo presidente, gente que se va a postular, ¿le tienen alguna propuesta? Más bien están esperando propuestas de todos estos candidatos porque, bueno, este gobierno en particular ha quedado debiendo, ¿verdad? En el tema de la vivienda mucho. Pero bueno, ¿cómo canalizan esas ideas ustedes? ¿Cómo plantean toda esa estructura para Hola, tratar Manuel. de que mucha gente se beneficie? Estoy en reunión. Ok, ok. Aló. Sí, le decía, Manuel, que ustedes como foro tienen alguna propuesta o están esperando a ver que todos estos partidos políticos hablen del tema vivienda, a ver qué plantean en sus proyectos. Bueno, vamos a ver, a través del tiempo, nosotros hemos sido como dirigentes de vivienda, aunque no con solo la organización como tal, hemos sido parte de la campaña política y hemos apoyado en algún momento algún candidato que se ha comprometido con el tema de vivienda. Y podría decirte que ese es el caso de Oscar Arias, que nosotros lo apoyamos en su campaña y al final resultó que tuvimos el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Después, digamos que hubo una buena cantidad de gente que apoyó a don Rafael Ángel por su propuesta de dar el bono gratuito. Eh, Todavía con doña Laura Chinchilla establecimos un convenio y por lo menos nosotros, que en ese momento no éramos foro, hubo un grupo de gente que la apoyamos. Eh, Lamentablemente, a partir de la campaña de don Johnny Araya con don Luis Guillermo Solís, no se tocó el tema de vivienda y entonces ya no participamos, digamos, los distintos grupos. Y con la de Carlos Alvarado igual, y esta fue exactamente igual. Si vos ves y buscas el programa el plan de acción de, de, de don Rodrigo Chávez, en vivienda encontrar lo mínimo. Nosotros siempre hemos estado abiertos a hablar, a discutir. Lo que pasa es que cada día, no sé, como que la política se convierte en otra cosa. Y en este momento nosotros estamos, digamos, discutiendo el tema, porque no creamos que sea conveniente, sino porque no vemos propuestas. No vemos propuestas en ese sentido y no hay apertura. Lamentablemente, yo creo que ahora los señores candidatos creen que con las redes sociales es suficiente y no quieren ver que para este segmento de la población, el segmento del precario, de las cuarterías, de la gente pobre que no puede tener vivienda, la comunicación es diferente. Y entonces lo que hacen es generar apatía y bajar, digamos, la votación. El abstencionismo va creciendo precisamente por eso, ¿verdad? En este momento vos llegas a cualquier precario y le hablas de política electoral y si no te sacan, sí, a empujoncitos, te va muy bien, te va muy bien. Entonces, yo no sé si es que los señores políticos creen que la gente pobre no sabe pensar, que es más tonta de lo que parece, y como dice doña Pilar, son muy básicos, entonces como que se ha roto ese vínculo que en algún momento se dio, ¿verdad? Que efectivamente se escuchaba, efectivamente se decía, y ahora ni se escucha ni se dice. Yo, pues, teniendo qué sé yo, un contacto con bastante gente, me tocó conversar en un momento dado con un precandidato y te voy a decir con toda la sinceridad del mundo, su respuesta no me gustó, porque directamente le pregunté y su respuesta no me gustó, no me gustó. Eh, este gobierno se ha destacado por estar en contra del tema de vivienda. Yo no sé si vos oíste en algún momento que a principio de gobierno, cuando doña Jessica Martínez era la ministra, presentaron un proyecto
para crear el MIVA, bueno, para crear un ministerio de vivienda en donde se eliminaba el INBU, el BAMBI y el mismo MIVA para sacar otro MIVA, otro Ministerio de Vivienda, en donde se eliminaba el bono, se eliminaba todo el tipo de subsidio y nunca hubo claridad de cómo se iba a manejar el tema de vivienda. Se le daba una concentración de poder al ministro que incluso podría efectivamente destinar los fondos de vivienda para lo que quisiera y eso sí, era destruir totalmente. Entonces yo creo que más claro que este señor no ha querido el tema de vivienda, a pesar de que ahora dice que sí, no puede ser. Con un proyecto, por suerte, demasiado malo que los diputados no lo pasaron. Pero la pedrada se le tiró y simplemente le rebotó. Entonces, en el tanto, no es que no queramos participar en política, nosotros estamos claros, muchísima gente del sector, de que es importante estar en la política, porque así es como se mueve este país. El problema es que las ventanas como que se cierran mucho, ¿verdad? Como que ya hay un estigma y lamentablemente, te lo voy a decir, que esto no debiera decirlo, quienes han echado a perder toda la relación que había han sido los mismos políticos, porque en su afán de ganar han utilizado medios que no son los más adecuados y han, perdón que lo diga, prostituido el tema. Lo han prostituido bastante feo, en donde hoy un dirigente no está convencido de nada, pero si le pagan va para adelante, ¿verdad? Si le dan 300, 400 mil pesos va para adelante, buscando Claro. votos, aunque no como antes, ¿verdad? Con más, antes era pues así por el afán de servir había mística que ahora se ha perdido. Muy bien, don Manuel Salinas, vea cómo se nos hizo corto el tiempo y vea, se me quedaron el tema del bono de vivienda, se me quedó el tema de bueno, pues se quedaron varios temas ahí de esa labor tan importante que usted realiza y toda la vivencia que ha tenido en estos años, así que un último mensaje y esperemos tenerlo en otra oportunidad para ampliar, porque de este tema es sumamente amplio, se nos quedó la construcción en Torres hacia arriba, se Sí, nos quedó todas las familias han variado ahora, ya no son tan numerosas, ¿verdad? Entonces, la idea es volver a compartir con usted, don Manuel. pues ojalá. Pero sí hay un tema que me gustaría decirlo abiertamente. Eh, los grupos y asociaciones de vivienda que cobran una cuota para poder caminar son muy criticados por la institucionalidad, porque supuestamente el bono es gratuito y nada de eso debe cobrarse. Evidentemente, uno ve los sindicatos que se mantienen con sus cuotas y las distintas asociaciones de otras cosas, de ganaderos, de lo que sea, se mantienen con las cuotas de sus afiliados. Solamente se sataniza el grupo de vivienda. Yo sé que hay algunos opilotes que se aprovechan, que andan estafando, pero la Claro. mayoría son gente buena que está trabajando. ¿Por qué el gerente del Bambi no recoge cuotas? Porque se la recoge la ley 7052 y le paga un buen salario y entonces él puede desplazarse, puede hacer las cosas. La gente de los grupos no puede hacer eso. No tiene secretaria, no tiene computadora, no tiene una buena oficina y entonces tiene que pellejearla, como dice el pueblo, eh, a la fuerza. Entonces me parece que es importante que la gente tenga en cuenta eso. No todos son pilotos de vivienda, esos son los menos. Los más son dirigentes honestos que están haciendo de esfuerzo para que la gente tenga su vivienda. Y puedo demostrarlo en el momento que quieran. Nosotros como foro hemos denunciado estafas que se dan, sin embargo, la institucionalidad no se mueve en ese sentido. No es de su incumbencia, porque no les afecta. Entonces, eso que quede bien, ¿verdad? Bien especificado, porque yo lo digo, yo sé que eso me acarrea malas miradas, pero bueno, ni modo. En eso estoy y eso es lo que hago. Muy bien, Manuel. Gusto saludarte, conocerte y vamos a abrir más los micrófonos para que toda la gente que nos escuche y vea a nivel nacional
pueda empaparse de estos temas tan importantes, ¿verdad? Como es el techo y los hogares para todos los costarricenses. No, con mucho gusto. Esa es la misión que nos hemos impuesto y ahí estamos. Gracias, Manuel Salinas, por compartir el día de hoy. Pues Muy gracias a agradecido. ustedes por darnos la oportunidad. Bueno, de parte de su servidor Marlon Méndez, ha sido todo por el día de hoy, martes 29 de julio del 2025. Mañana a partir de las 11 de la mañana su programa Contacto Comunal. Quedan en compañía de nuestros patrocinadores. Que tengan una muy bonita tarde y nos vemos mañana si Dios lo permite.